Imaginen esto. Estamos en pleno siglo XVII. Subir a un barco, bueno, era prácticamente como entrar a otro país, un lugar con un idioma totalmente propio donde decir la palabra equivocada de verdad podía costar la vida. Hoy vamos a intentar descifrar juntos ese lenguaje perdido. Aquí es donde entra nuestro protagonista, Sir Henry Mainwaring. Él era un marino muy experimentado y entendió un problema fundamental. Llamar a las cosas por su nombre correcto no era una cuestión de etiqueta, para nada. Era un tema de eficacia, de supervivencia y sobre todo de buen mando. Este es un ejemplo perfecto que lo deja clarísimo. Para la gente de mar, en un barco no existía derecha o izquierda, se decía estribor y babor. Este léxico, tan especializado, creaba una barrera inmensa de hecho, entre los marineros que sí sabían y los hombres de tierra que a menudo eran quienes los comandaban. Y bueno, para solucionar esto es que aparece Sir Henry Mainwaring, porque él no era solo un marinero, también era un caballero. Vio ese vacío de conocimiento y se propuso una misión, llenarlo con una obra que fue revolucionaria, su The Seaman's Dictionary. Mainwaring estaba, de verdad, frustrado. Imagínense, veía a los comandantes, hombres de la nobleza, volver de viajes larguísimos, sin entender lo más básico de los barcos que se suponía que dirigían. Y claro, esa ignorancia en medio de una batalla podía ser absolutamente fatal. Una promesa increíblemente audaz, ¿no creen? Su diccionario no era una simple lista de palabras, no. Era una herramienta para, digamos, democratizar el conocimiento naval, para que se aprendiera mucho más rápido y para forjar líderes que de verdad supieran lo que estaban haciendo en el mar. Bueno, ¿qué tal si nos metemos de lleno en el diccionario? Vamos a ver cómo funcionaba en la práctica. Y empecemos con un término que era, literalmente, de vida o muerte. Fíjense en esto. Mainwaring no solo define la palabra, sino que explica todo su contexto. Aramain no era una sugerencia, para nada. Era el lenguaje del poder en alta mar, una orden directa y sin rodeos de un buque de guerra. Y este es el punto crucial. En el calor del momento, en un encuentro naval, no había espacio para la ambigüedad. Una sola palabra comunicaba una demanda que simplemente no se podía negociar. Pero lo interesante es que las definiciones de Mainwaring van mucho más allá. No solo explican términos, construyen una imagen súper vívida de las realidades prácticas, de cómo era la vida a bordo de un barco. Hablemos de las viachtas. Uno podría pensar que eran simples postes, pero nada que ver. Eran componentes estructurales masivos, diseñados para soportar fuerzas que ni nos imaginamos, con un barco de cientos de toneladas tirando de su ancla. Esto nos da una idea de la tensión tan brutal que soportaba un barco. Hay que imaginarse una tormenta pero tan violenta, que ni siquiera estas enormes vitas eran suficientes. La tripulación tenía que recurrir a amarrar el cable al mismísimo mástil principal. O sea, era el último recurso para no perderlo todo. Y el diccionario se convierte en algo más, en una especie de manual con opiniones y consejos prácticos. Mainwaring, por ejemplo, discute con mucha energía sobre dónde debía estar la cocina, y con eso nos revela las prioridades tan distintas entre un buque mercante, enfocado en el comercio, y uno de guerra, donde todo giraba en torno al combate. Pero bueno, es en la acción donde el diccionario realmente cobra vida. Aquí es donde nos explica desde la estrategia naval hasta las armas que se usaban en esa época. Esto es genial porque demuestra que no era un libro académico, era un manual táctico. Mainwaring estaba enseñándoles a los comandantes no solo qué eran las partes de un barco, sino cómo usarlas para tener una ventaja decisiva en la batalla. La diferencia es enorme. Hablemos de caza. Así definía Mainwaring el arte de la persecución. Porque claro, no se trataba solo de seguir a otro barco. Había que hacerlo con estrategia, con cabeza. Y aquí está la clave táctica de todo. Ganar barlovento. ¿Qué significa eso? Sencillo. Ponerse en la posición desde donde sopla el viento. Quien lograba eso tenía el control, tenía ventaja en velocidad, en maniobrabilidad y básicamente la capacidad de dictar las reglas del juego. Ahora, una pregunta importante. Sin los cañones que conocemos hoy, ¿cómo eran las batallas en el mar? ¿Con qué peleaban?
Bueno, la respuesta nos muestra la naturaleza cruda y brutal de esos enfrentamientos. Manwaring los llamaba fuegos artificiales. Pero ojo, no piensen en fuegos de celebración. Eran una variedad aterradora de proyectiles incendiarios diseñados para una sola cosa: prenderle fuego al casco, a las velas y a las cuerdas de un barco enemigo, sembrar el caos y la destrucción total. Pero más allá de cualquier combate, la amenaza más grande era siempre el propio mar. Y contra él, cuando todo lo demás fallaba, la última línea de defensa era una sola pieza de equipo. Las propias palabras de Manwaring son increíblemente conmovedoras. Dice que los marineros la llamaban su última esperanza y que nunca se usaba salvo en una situación extrema. Era, como él mismo dice, su último refugio. Es que no se puede explicar mejor. O sea, esto no era solo un pedazo de metal. Para un marinero de esa época, era la encarnación física de la última oportunidad de sobrevivir a la furia del mar. Entonces, para ir cerrando, pensemos en el legado de este diccionario, porque al final del día es mucho, mucho más que un simple libro. Han pasado 382 años. Pensemos en eso un momento. 382. Este libro no es solo un objeto histórico, es una verdadera cápsula del tiempo. Es una conexión directa a las mentes y las voces de quienes navegaron en la era de la vela. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Porque la jerga técnica no desapareció con los barcos de vela. Pensemos hoy en día en el mundo de las finanzas, la tecnología o la medicina. El diccionario de Manwaring nos recuerda que el lenguaje puede ser un puente para conectar o una barrera para separar. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién construye los puentes hoy?